noviembre de 1963. Así que es una coincidencia que yo interpreto como una delicadeza providencial, ¿sí? Así que la comparto con ustedes. Como ustedes pueden imaginar, este curso, igual que los otros del doctor Comar, no es un curso con pretensión erudita, no quiere transmitir erudición, no porque el doctor no la tuviera, porque sí la tenía y de sobra, y hay múltiples ejemplos y testimonios de eso, sino porque ponía su erudición al servicio de algo más importante, que es el conocimiento sapiencial. Y eso es lo que él quiere transmitir en este curso, como en tantos otros. Y para el conocimiento sapiencial hace falta esa actitud contemplativa que llegue a las intuiciones profundas, ¿no es cierto? El discurso tiene que estar en servicio de la intuición, captar la esencia de los problemas filosóficos, de los grandes temas, etc. Para esto hace falta un cierto discurrir, ¿no? Y a veces un largo discurrir. El doctor a veces explicaba que había elegido como método de enseñanza de la filosofía el método de la espiral, ¿sí? Dado un tema determinado, comenzaba girando alrededor de ese tema, es decir, mostrando el tema desde ángulos distintos, ¿sí? Y repitiendo el círculo, pero cada vez más cercano al centro, hasta que, viendo ya varias veces de distintos ángulos, se llegaba a la captación del núcleo esencial del problema, ¿sí? Entonces, es necesaria una actitud para sacar los frutos de un curso como este, una actitud verdaderamente contemplativa, ¿no es cierto? Que entienda esto, que no vea la repetición, como decían algunos, ¿no? Como un defecto, sino al contrario, ¿no? Es un recurso que vuelve sobre los temas para llegar a su núcleo central. Él lo decía en este mismo curso, ¿sí? En la página 223, por ejemplo, usando otra imagen, ¿sí? Leo directamente. Es necesaria una cierta meditación sobre estos temas para que se superpongan como las láminas en colores que necesitan varias impresiones para alcanzar su verdadero colorido. En la filosofía se impone una primacía de la contemplación sobre el discurso, que se consigue mediante un retorno sobre lo mismo. Es necesaria la virtud de la longanimidad, cultivar un ánimo a largo plazo, persistir. Y un poco más adelante agregaba: en general las personas son bastante partidarias del raciocinio y reacias a la intuición. Se tiene muy poca capacidad de intuir de manera simple, porque nuestro estilo es marcadamente discursivo. En el fondo, lo que se busca es una vivencia simple, pero como no se tiene preparación, esta se realiza a un nivel muy poco consistente. Las verdaderas intuiciones solo son posibles cuando se está en el polo opuesto al discursivismo. Las cosas convergen, se ensamblan en la medida que buscan fundamento. A medida que se va más profundo, se ve lo simple. El discursivismo, en cambio, lleva a la superficialidad. Más claro imposible, ¿no es cierto? Es muy insistente el doctor sobre este punto. Y el detalle final, ¿no? La convergencia final de los temas, cuando uno llega al núcleo esencial de los temas, de eso va a hablar justamente hacia el final del curso, ¿sí? Bien, comenzamos con una brevísima presentación de la vida y personalidad de San Bernardo, como hace el curso, ¿no es cierto? San Bernardo nace en el 1090, ¿no es cierto? Ya adolescente oye hablar de el Cister, esa reforma benedictina de su época, en la cual él no es el iniciador, pero sí uno de los mayores difusores, ¿no es cierto? Pero reforma en el sentido original de la palabra, ¿no? Reformar, hablando etimológicamente, no es modificar, es reformar, volver a la forma inicial, a la forma que le dio sentido, ¿eh? En el fondo el Cister era eso, pretendía volver al espíritu inicial de San Benito, que se había ido diluyendo un poco a lo largo de los siglos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien, entusiasmado con esto, en el 1115, perdón, en el 1112 ya entra él en el Cister, junto a un grupo de amigos, conocidos, unas 30 personas,
toda la familia, así, y otros personajes, algunos nobles inclusive, ¿no? De a 30 entran, fíjense, ¿no? 3 años después ya le encargan la fundación de Claraval, de la abadía de Claraval, la cual es nombrada ya abad, 1115, 25 años, ¿no es cierto? Desde Claraval la abadía se empieza a llenar y entonces empiezan a surgir las filiales, ¿no es cierto? A lo largo de toda su vida dicen que San Bernardo participó en decenas, más de 60 monasterios, ¿sí? Monasterios, abadías, benedictinas. Y eran monasterios y abadías, no de 5 o 6 monjes cada una, no, de 50, 60 monjes, a veces más también, ¿no? Todavía quedan recuerdos en la arquitectura románica de la época, por ejemplo, en Francia, ¿no es cierto? Sobre todo en Francia, pero también en otros países, ¿sí? Bueno, no sé, algunos datos de su vida. En 1140-42 es la famosa polémica con Abelardo, en 1146 es la prédica de la Segunda Cruzada, ¿sí? Hasta que en 1153 muere a la edad de 63 años, ¿cierto? Pocos años después, 21 años después, del 74, ya es canonizado San Bernardo, ¿sí? De su personalidad hay que decir dos cosas. Es decir, primero, San Bernardo no es un filósofo, ¿sí? Hasta yo creo que él rechazaría esa denominación si alguien quiere dársela. Sus escritos no son filósofos, son teológicos o incluso espirituales y hasta místicos, algunos de ellos, ¿no es cierto? Pero todos ellos con una profunda base filosófica. Uno puede ver, ¿no?, la filosofía implícita y a veces explícita en las obras de San Bernardo, ¿cierto? Y en segundo lugar, San Bernardo es un contemplativo. Eligió la vida monástica, ¿no es cierto? Es un gran contemplativo. Y sin embargo, su actividad fue fecundísima. Además de fundar decenas de monasterios, de predicar una pasada, de intervenir como polemista, ser consejero de reyes y de papas, etc. Es decir, la fecundidad de su actividad es inmensa. Y el doctor Comar señala entonces, no es una contradicción que un contemplativo tenga una actividad tan fecunda, porque su actividad, justamente la fecundidad de su actividad, surge de la fuente de su vida contemplativa. Todo lo contrario del activismo, de aquellos que no hacen más que actuar, y un activismo que termina siendo masivo o poco consistente, porque no tienen de qué alimentarse, ¿no? La actividad de San Bernardo, que bebe de la fuente de la contemplación, es una actividad muy fecunda, ¿sí? El curso sigue con una presentación breve del contexto medieval en el que vivió San Bernardo, pleno siglo XII. Señalo un par de puntos que me llamaron la atención, muy buenos para meditar sobre esto. Un primer punto es la comparación que hace entre la vida monástica y la caballería. Sí, la caballería medieval es algo muy típico de esta edad y representa un ideal en el cual, digamos, la agresividad humana, la agresividad en el sentido positivo, neutro de la palabra en todo caso, ¿no? Es decir, el irascible se encausa en la fortaleza, pero en una fortaleza que está al servicio de grandes ideales, ¿sí? Al servicio de una causa que la justifica, por la cual vale la pena sacrificarse, ¿sí? Enfrentar grandes dificultades, la magnanimidad, ¿sí? Y es algo análogo a la vida monástica. El monje, digamos, persigue un ideal grande, no el de una vida cómoda, fácil, no, él quiere llegar a un alto ideal, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, se busca la magnanimidad y hay un cierto paralelismo con el espíritu de la caballería, que es un espíritu totalmente contrario al utilitarismo actual, al igualitarismo, al falso igualitarismo de ciertas actitudes, ¿no es cierto?, que en cambio en este caso es contradicha porque la caballería suscita grandes modelos, ¿no? Modelos que son ejemplos de vida, grandes héroes, grandes santos también, ¿no es cierto?, que es lo que atrae al espíritu, porque es un ideal alto por el cual vale la pena luchar, vale la pena enfrentar dificultades, etcétera, etcétera, ¿sí?
Bueno, el resto, el curso va tomando distintos puntos, ¿no?, de la enseñanza doctrinal de San Bernardo. Son muchos, ¿no? El curso es anual, así que imagínense, no voy, por supuesto, a hacer ni un resumen de eso, porque no alcanzaría el espacio que tenemos acá y no tendría sentido, ¿no? Un resumen a veces tiende como a reemplazar la lectura. Yo no quiero eso, yo al contrario, yo quiero más bien suscitar el interés por la lectura del libro, que vale la pena, que no tiene desperdicio, ¿no es cierto? Entonces me voy a referir a tres puntos concretos, ¿no?, de la doctrina de San Bernardo, que están desarrollados en el curso, y que son como una muestra, para que ustedes vivan y sobre todo gusten, ¿no?, saboreen, ¿sí?, el espíritu de este curso, y eso los invite como aperitivo, como verdadero aperitivo, ¿no?, entonces a una lectura, pero sobre todo una lectura meditada, ¿sí? Bien, los tres temas que elegí son la idea del hombre, la libertad y el amor. Tres temas muy bernardianos los tres, ¿sí? En primer lugar, la idea del hombre, ¿sí? Claro, como ahora explicaba, que hoy en día es bastante común imaginarse que un monje, y encima de la Edad Media, claro, seguramente tiene una idea muy espiritualista, exageradamente espiritualista del hombre, o cosas de ese tipo, etcétera, etcétera. Y esto no es así, ni para San Bernardo, ni para el pensamiento medieval en general, si se lo entiende bien, ¿cierto? El pensamiento medieval buscó siempre entender la naturaleza íntegra del hombre. Y San Bernardo, que no desarrolla una antropología filosófica sistemática, porque no es lo suyo, sin embargo, es muy consciente, muy clarividente en cuanto a la naturaleza íntegra del hombre. El hombre es un espíritu encarnado, no es un ángel, un puro espíritu, ni siquiera es un ángel que entra en un cuerpo animado, no, tampoco, no, porque la unión del espíritu y el cuerpo en el ser humano es una unión tan profunda, tan interpenetrante, ¿no?, que el cuerpo es elevado a la vida espiritual. El hombre es un animal elevado a la vida espiritual, ¿no es cierto? El hombre es un espíritu encarnado en un cuerpo viviente y sensible, ¿sí?, como el del animal, ¿no es cierto? Pero todo eso como una unidad que es, sobre todo que es vivida muy naturalmente por San Bernardo. Un texto citado a lo largo del curso y que es indicio muy fuerte de cómo lo vivía San Bernardo. Es un texto en el que San Bernardo habla a propósito de la muerte de su hermano, ¿cierto? A propósito de la muerte de su hermano, Bernardo llora, pero digamos, a mares, ¿no es cierto? Y se da cuenta que algunos critican esto, no ven con buenos ojos que un monje esté llorando por una cosa tan humana, y la respuesta de Bernardo es muy linda, ¿no es cierto? Me decís, no llores, me han arrancado las entrañas y me decís, sé insensible. Yo, por el contrario, sufro, experimento todo mi dolor, pues no tengo la dureza de una roca y mi corazón no es de bronce. Por eso confieso mi pena. Me diréis que es muy carnal. Yo confesaré que es humana y confesaré también que soy hombre. Lindísimo texto, ¿no?, que lo pinta de cuerpo entero San Bernardo y su idea de lo que es el ser humano, ¿no es cierto? Y lo que es la vida corpórea y la sensibilidad humana como parte de nuestra vida. No es falta de fe llorar por un hermano que se murió, ¿sí? No, porque es vivir en carne propia la ausencia temporal de ese ser a quien amamos tanto y con el cual necesitamos humanamente el contacto físico, ¿sí?, porque es humano que sea así. Bien. En cuanto a la imagen del hombre, San Bernardo insiste mucho en que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Es una idea muy fuerte esta. Y estar hecho a imagen de Dios significa para el hombre una inmensa dignidad. Es signo de su grandeza, ¿sí? Pero la grandeza del hombre va junto con su miseria. Miseria y grandeza, gran tema patrístico además, ¿no
es cierto? Claro, claro. Todos los temas de San Bernardo, ¿sí?, tienen una profunda resonancia patrística, ¿no? Algunos lo llaman incluso el último de los padres, aunque es el siglo XII, ya muy lejos de, ¿no?, del periodo cronológicamente patrístico, es un autor que tiene esa manera de expresión y esa autoridad como los padres, ¿no? Pero entonces vuelvo, estar hecho a imagen del hombre es una gran dignidad, ¿sí? Pero es una gran dignidad que no la merecemos, que no es mérito nuestro, hemos sido creados así. Entonces, la conciencia de la creación es muy importante para entender nuestra grandeza y nuestra miseria, ¿sí? Miseria que es, por un lado, pequeñez ontológica, somos criaturas, y San Bernardo intuye fuertemente lo que significa ser criatura. Otro gran tema del contexto medieval, ¿no? Somos criaturas. Pero ¿qué significa ser criaturas, ¿no? No solamente que hemos sido creados por Dios. Casi, me atrevo a decir un poco a propósito, no es cierto que Dios creó el mundo. No, está mal dicho. Dios crea el mundo. La acción creadora de Dios no es algo del pasado, no. Dios es eterno, entonces en Él no hay un pasado. Y su acción creadora no es otra que su voluntad, la voluntad divina de que existan las cosas de este mundo, de que exista cada una de sus criaturas, de que exista yo en este momento. Todos estamos siendo sostenidos en cada momento de nuestra existencia por la voluntad divina, que se podría decir, con expresiones que nunca son perfectas, ¿no? Pero Dios nos está creando, porque está sosteniendo nuestro ser, ¿sí?, en todo momento. Por lo tanto, ¿sí?, nuestra grandeza, ¿sí?, le debemos agradecerla, debemos reconocerla, ¿sí?, pero al mismo tiempo agradecerla a Dios. Y debemos entonces compensarla o equilibrarla, primero con la conciencia de nuestra pequeñez ontológica. Sin Dios no seríamos nada. Esa afirmación mística de algunos místicos, soy nada ante Dios, tiene un sentido profundo metafísico. Soy nada ante Dios quiere decir que sin Él yo estaría, pero propiamente, ¿no?, en la nada, ¿no? No es que me moriría, no es suficiente decir me moriría, ¿no? No sería absolutamente nada. Pero a la pequeñez ontológica se suma lo que propiamente podemos llamar la miseria moral, ¿sí? La miseria moral consiste en nuestro pecado, ¿sí?, en que no somos capaces de reconocer que somos criaturas, en darle la espalda a Dios, en no querer, ¿no?, reconocernos, seréis como Dios, es decir, querer reemplazar a Dios en mi vida, como fuente de mi vida, ¿sí? Después vamos a ver el tema de la libertad, que tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Entonces, miseria y grandeza, grandeza y miseria, ¿sí? Grandeza sin miseria lleva a la soberbia, miseria sin grandeza lleva a la desesperación, ¿sí? Ninguna de las dos cosas, ¿no? Esa imagen divina, ¿sí?, ha sido dañada por el pecado ha herido nuestra naturaleza, ¿sí?, pero puede ser recuperada, ¿sí?, entonces, sobre todo por la gracia, ¿no?, y por nuestra acción, por nuestro esfuerzo de la gracia, ¿sí? En ese sentido, a lo largo de la historia, el curso del doctor Comar hace alusión, ¿no?, ha habido concepciones antropológicas de uno y otro lado, ¿no es cierto?, el lado de la miseria y el lado de la grandeza. Me interesa subrayar sobre todo con respecto a la grandeza, digamos que los diversos intentos de humanismo ateo son un intento de subrayar la grandeza del hombre, pero sin reconocer su proveniencia de Dios, ¿sí? Por eso están destinados al fracaso, ¿sí? En ese punto, ¿no?, hay una cierta línea en la filosofía moderna que, que justamente afirmando una grandeza del hombre, pero intentando liberarlo de la dependencia divina, ¿sí?, entonces va a terminar en un antropocentrismo ateo, ¿sí? Un antropocentrismo que significa en ese caso reemplazar la centralidad de Dios en nuestra vida por la centralidad nuestra del hombre, ¿cierto? Y un dato curioso que quisiera mencionarles, ¿no? A lo largo del curso, 2 o 3 veces el doctor Comar señala como
a partir del Renacimiento empieza ese movimiento hacia un antropocentrismo ateo, etcétera, 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 que es una idea bastante común hace 60 años desde ya, pero todavía hoy en día muy fuerte, pero que el doctor con el tiempo fue corrigiendo radicalmente, ¿no es cierto? A nosotros nos enseñó siempre, unos cuantos años después de este curso, ¿no?, que el renacimiento humanista no tiene esa actitud, ese espíritu, ¿no? El humanismo renacentista pone al hombre como centro del universo, no reemplazando el teocentrismo, sino en todo caso oponiéndose a ese, llamémosle, cosmocentrismo de los aristotélicos naturalistas, etcétera, de inspiración averroísta o alejandrista de la época del Renacimiento. El verdadero humanismo renacentista es histórica y filosóficamente, es de inspiración cristiana, claro, se funda en el teocentrismo. La grandeza del hombre consiste justamente en estar creado a imagen de Dios y estar llamado, ¿sí?, a un destino trascendente frente a Dios, ¿sí? Así que es un detalle que lo que al escuchar las enseñanzas de Kumar pueden notar en el curso, que es una maduración posterior, una llegada posterior al tema, todo el tema del esquema de lo moderno y de lo que eso significó, ¿no?, como programa iluminista, ¿sí?, y que no es el espíritu del Renacimiento. Bien, paso entonces al segundo tema, que es el punto de la libertad del hombre. Un gran tema también, muy tratado por San Bernardo, ¿sí?, tiene justamente un tratado sobre este tema de gracia et libero arbitrio, ¿cierto?, pero además desarrollado en cartas y sermones en muchos lugares. La libertad es un excelso don que la providencia nos ha otorgado. Es uno de los rasgos prominentes de la imagen divina en el hombre, ¿sí? Pero hay que entenderla bien, ¿sí? Hay que entenderla bien qué significa la libertad, qué significa realmente este inmenso don que Dios ha dado. En primer lugar, y en una formulación que anticipa el existencialismo del siglo XX, ¿sí?, San Bernardo dice: libertad no es solo elegir cosas. A través de la libertad nos elegimos a nosotros mismos. Sí, porque el ejercicio más profundo de la libertad es hacia dónde encauzo mi vida, ¿cierto? ¿De qué manera? Y las cosas son simplemente medios para llegar al fin, pero lo importante es hacia qué fin me dirijo. La libertad es una gran dignidad, ¿cierto? Porque es justamente, a diferencia del mundo inferior, de los animales, de las plantas, etcétera, ¿no?, es poner en nuestras propias manos la dirección que queremos darle a nuestra existencia, ¿sí? Ese es un punto central. Sin eso no se entiende bien qué significa verdaderamente libertad. Por empezar, no significa simplemente ausencia de coacción, ¿sí? Hoy en día, decía el doctor en el curso, ¿no?, es muy común entender la libertad como absoluta independencia. Ser libre es hacer lo que quiero, no dependo de nada, nadie me tiene que decir que hacia dónde ir, cómo ser, etc. Ausencia de coacción. Sí, es verdad, es un momento de la libertad, pero es solo un primer momento. Estar libre de determinaciones es poder ser libre para, es decir, es poder elegir los valores, los bienes, las personas que amamos, ¿cierto? Entonces el acto de libertad necesariamente desemboca en una vinculación. Si yo elijo este bien, este valor, me vinculo, quedo atado a eso, me comprometo a eso, ¿no es cierto? El hombre posmoderno digamos, que no quiere vincularse con nada, es el hombre que tiene su libertad, a modo de ejemplo, de metáfora solamente, ¿no?, con ese hombre que tenía muchísima plata, ¿sí?, muchísima plata, que podía comprarse lo que quería, pero nunca compraba nada. ¿Por qué nunca compraba nada? Porque si compro algo, después voy a tener menos plata y no voy a poder elegir lo que yo quiero para comprar. Entonces nunca compraba nada, ¿no es cierto? Acumulaba. Es decir, el que no ejerce su libertad comprometiéndose con determinados valores, personas, etc., ¿no?, entonces en el fondo no es verdaderamente libre, se queda en un nivel puramente superficial, ¿sí?, y vacuo, ¿no?, inane
de la verdadera libertad. ¿Sí? El curso menciona, por ejemplo, a Gabriel Marcel a propósito de este tema de compromiso, ¿no? El compromiso como forma elevada de ejercicio de la libertad. Y el doctor Comar cita en este punto un párrafo excelente de Gustave Thibon, ¿cierto? El doctor entregaba, en sus cursos, entregaba textos impresos a todos los cursantes, ¿no es cierto? Y en estos textos impresos copiaba, ¿no?, pasajes de distintas obras, distintos libros. Este es un largo pasaje, 2 o 3 páginas, del libro de Thibon sobre el retorno a lo real, ¿no es cierto? Me permito leer un párrafo un poquito largo, pero es apenas un extracto Muy interesante sobre el tema. Es apasionante todo esto. Bueno, gracias. El tema es dependencia y libertad, así dice. ¿Sí? Empieza diciendo como a veces, digamos, falsas místicas, ¿no? Adoran, pero bueno, lo dice mucho mejor que yo. Las falsas místicas que devoran el alma moderna sienten repugnancia instintiva en definir su objeto. Es que presienten que su ídolo, una vez definido, es decir, reducido a su humilde medida y a sus proporciones relativas, no podrá ser adorado. Igual estoy leyendo, texto igual. Lo mismo tratándose de la libertad. Pero encendamos nuestra linterna. Definir la libertad por la independencia encierra un equívoco peligroso. No existe para el hombre independencia absoluta. Lo que sí existe es una dependencia muerta que oprime y una dependencia viva que expande. La primera de estas dependencias es servidumbre, la segunda es libertad. En el mundo de las almas, esta solidaridad vital, dependencia o solidaridad vital, lleva otro nombre, se llama amor. Siguiendo nuestra actitud afectiva para con ellas, los mismos vínculos pueden ser aceptados como lazos vivientes o rechazados como cadenas. Los mismos muros pueden tener la dureza opresiva de la cárcel o la dulzura íntima del refugio. El hombre es libre en la exacta medida en que depende de lo que ama. Es cautivo en la exacta medida en que depende de lo que no puede amar. Así, el problema de la libertad no se plantea en términos de independencia, se plantea en términos de amor. Nuestro poder de apego determina nuestra capacidad de libertad. Lo repito, el hombre no tiene elección entre la dependencia y la independencia. Él tiene elección entre la esclavitud que ahoga y la comunión que libera. Este final es para los de comunión y liberación, especialmente dedicado a ellos, ¿no? Elegir entre una esclavitud que ahoga o una comunión que libera. ¿Sí? Creo que esa debe haber sido una de las intuiciones fundacionales del padre Lutano, en comunión y liberación, sin ninguna duda. Bien, hasta ahí Timón, entonces volvemos al curso y a San Bernardo. Volviendo a San Bernardo ahora, ¿no? Y como un paso más en esta misma dirección que acabamos de hacer, ¿no? La capacidad de elegir no es lo más esencial para la libertad. Lo esencial, la raíz más profunda de la libertad es la espontaneidad. Espontaneidad significa que algo me sale de lo más interior mío, ¿sí? Mi voluntad quiere lo que más quiere, porque hay una voluntad profunda y hay una voluntad superficial, ¿no? La voluntad superficial tiene que coincidir con lo que más profundamente queremos. En ese contexto es clásica la distinción de San Bernardo entre los 3 que podríamos llamar grados de la libertad, ¿no? La libertad de naturaleza, la libertad de gracia y la libertad de gloria. La libertad de naturaleza es el don natural que tenemos como seres humanos. Esa no puede perderse, porque no dejaríamos de ser hombres, ¿no? Es estar libre de necesidad, estar libre de determinaciones, ¿sí?, externas. ¿Sí? Esa es libertad de naturaleza. Pero nuestra naturaleza herida, ¿sí?, termina usando mal muchas veces esa libertad, pecando, etc. Y entonces viene a subsanarla la libertad de gracia. Elevados por la gracia de Cristo, podemos liberarnos del pecado.
La libertad de gracia, dice San Bernardo con una fórmula muy sintética, pero muy profunda, es poder no pecar. Eso es libertad de gracia, poder no pecar. En la pura libertad de naturaleza y en estado concreto de naturaleza caída, a la larga, a la corta o a la larga, no podemos no pecar, ¿cierto? Solo con la gracia logramos permanecer en la actitud de no pecar. Esa es la libertad de gracia. Pero hay una forma más alta todavía, que es la libertad de gloria. Por supuesto, esa no es la que tenemos ahora, sino la que alcanzaremos en la visión beatífica. Ante Dios tendremos libertad de gloria. ¿En qué consiste la libertad de gloria? Otra fórmula, no poder pecar. La libertad de gloria es no poder pecar. Ante Dios lo vamos a querer necesariamente. ¿Pero cómo? ¿Entonces no seremos libres? Sí, seremos más libres que nunca, dice San Bernardo. ¿Por qué? Porque amar a Dios es lo que más quiere nuestra voluntad. Lo sepamos o no lo sepamos. ¿Sí? Coincidamos con eso en nuestra libertad, entre esta voluntad propia y superficial, voluntad propia, usar esa expresión, ¿no? O no coincidamos con eso. ¿Sí? Es lo de San Agustín, que San Bernardo, digamos, la enseñanza de San Agustín le suena permanentemente en Bernardo, ¿no? Nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse. Lo que más desea el corazón humano es el bien infinito, la belleza infinita de Dios. Y entonces cuando está frente a esa belleza infinita, contemplándola cara a cara, no puede no quererla, ¿sí? Y quererla, ¿sí?, es lo más libre, porque es lo más espontáneo, lo que nos sale más de fondo. Es la plena coincidencia consigo mismo. El encuentro con Dios es plena coincidencia consigo mismo. ¿Sí? La libertad termina en la gloria. Bueno, y esto lleva al otro tema. No sé si me estoy extendiendo demasiado tiempo, ¿no? Al otro tema, que es el tema del amor. ¿Sí? Porque el amor es algo así como la culminación de la libertad, ¿no es cierto? A ver, nuestra voluntad quiere el bien porque está hecha para el bien, ¿sí? Pero, por nuestra naturaleza caída, los bienes finitos nos atraen más de la cuenta, ¿sí? Está bien que nos atraigan, no está mal, ¿sí? Pero no que nos atraigan más de la cuenta. ¿Qué significa atraernos más de la cuenta? Buscar en ellos una satisfacción infinita. Es legítimo buscar una satisfacción infinita, pero no buscarla ahí, ¿cierto? Ese es el problema. En la terminología espiritual, hay esta tendencia, ¿no?, a buscar satisfacción infinita en lo finito, se la llama concupiscencia. En realidad, etimológicamente, la palabra concupiscencia es neutra, significa deseo en latín, pero se usa en teología espiritual para designar eso. Es decir, ese desorden que hay en nuestra naturaleza, por la cual dirigimos nuestra sed de infinito hacia las cosas finitas que no pueden darnos esa satisfacción, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué? Entonces, San Bernardo no dice, hay que anular o reprimir ese deseo de infinito. No, hay que encauzarlo hacia su verdadero objetivo. Encauzar las pasiones hacia su verdadero objetivo es la virtud, ¿sí? Eso es virtud. Y Comar insiste, no reprimir, no anular, encauzar las pasiones. Y encauzarlas no solo no anula, sino que permite su verdadero crecimiento, su verdadero desarrollo, su expansión, ¿cierto? Es como aquel río de llanura que por no tener bordes se derrama sobre sus costados, inunda los campos, no llega nunca al mar, su objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sí? Si en cambio encauzo, ¿no?, eleva un poquito las costas, el límite ayuda a desarrollarse, a que llegue hasta su finalidad, a que progrese en su camino y llegue a su plenitud. Eso es la virtud. Por cierto que a veces para lograr eso hay que mortificar las pasiones, pero mortificar es matar los desvíos, no matar la pasión, matar sus desvíos, ¿sí? El doctor cita al respecto una expresión de Gilson, lo cita varias veces a lo largo del curso, ¿no? Una expresión de Gilson que habla de la
ortopedia del amor en San Bernardo, ¿no? La ortopedia del amor es rectificar lo que está torcido. ¿Sí? A veces se necesitan, ¿no?, medios externos para rectificar algo que se torció, pero es para recuperar la naturaleza. La virtud es una segunda naturaleza, ¿sí? Es un enriquecimiento de la naturaleza en su línea, que lleva a un mayor crecimiento, ¿sí? Que entonces no ahoga nuestra capacidad de amar, sino al revés, ¿sí? Encausa esa capacidad de amar hacia lo único que puede colmar, que es el bien infinito, ¿sí? Porque efectivamente, ¿sí?, nuestra voluntad quiere, desea el bien infinito, la belleza infinita. Dios es el que puso en nuestro corazón ese deseo. Dios es el que lo moviliza y Dios es el que lo sacia, es el que lo cumple, ¿sí? Comar cita entonces, explicándola, una idea de San Bernardo, ¿sí? Dice así: esa atracción, esa tendencia hacia un bien infinito está naturalmente infundida por Dios en el corazón humano. Él la causa y la mantiene. Y no solamente causa final del amor, sino causa eficiente, porque empuja y hace insaciable el deseo humano, porque el objeto es infinito, Dios mismo. Por eso encontramos en el De Diligento Deo de San Bernardo, su tratado sobre el amor, ¿no?, esa frase memorable: nadie puede buscarte si antes no te ha encontrado. Y como lo explica, nosotros tenemos incomprensiblemente prefigurado lo que en el fondo buscamos. Precioso, ¿no? No puedo agregar nada. Bueno, entonces el punto de llegada de ese camino, ¿sí?, de la virtud, de la rectificación del amor y del crecimiento del amor, es nuestra deificación. Han sentado, ¿no? Deificación, hacerse dioses. Es un término muy audaz, pero es un término patrístico, ¿sí? Los padres de la Iglesia a veces son muy audaces en sus expresiones, pero son muy claros en lo que significan, ¿sí? ¿Qué es deificación? Es hacer relucir la imagen divina que tenemos en nosotros, embarrada por el pecado. San Bernardo subraya: no destruida, no destruida. La estatua sigue siendo de oro, pero el oro está tapado por el barro de nuestro pecado. Entonces hay que limpiar, ¿no?, hacer emerger nuevamente la imagen de Dios en el hombre, y otra imagen que no corresponde a la estatua, y hacer crecer entonces en nosotros la semejanza con Dios. No solo hemos sido hechos a su imagen, sino como hemos sido hechos a su semejanza, por nuestra inteligencia y nuestra voluntad libre, sobre todo nuestra capacidad de amar, podemos acrecentar esa semejanza divina en nosotros y acercarnos más y más a Dios, ¿sí? Acercarnos más y más a Él hasta que se logra una cierta identificación, deificación. Identificación claramente, no de sustancia, ¿sí? Sería un panteísmo, no es que nos convertimos, nos transformamos en Dios en nosotros, no. Identificación de nuestra voluntad, que a lo largo de la vida se esfuerza por alinearse con la voluntad divina hasta llegar a identificarse con ella, no querer sino lo que Dios quiere, ¿sí? No amar sino como Dios ama, amarlo a Él sobre todas las cosas, e incluso amar a las cosas de este mundo, incluso amarnos a nosotros mismos por amor a Dios, ¿sí? Porque todo lo que tenemos de amable, es decir, de bien, no es otra cosa que una participación en el bien divino, ¿sí? La mística de San Bernardo llega a eso. Y Comar subraya, como llegado a este punto uno ve entonces la convergencia de las distintas tesis de San Bernardo, ¿no? Cómo van confluyendo, ¿sí?, en el fondo en una mirada muy simple, ¿no? Somos imagen de Dios, ¿sí?, somos libres, ¿no es cierto?, pero debemos encauzar esa libertad, ¿no?, hacia lo que más deseamos en el fondo de nuestro corazón, ¿sí?, y encauzarlo es amar a Dios sobre todas las cosas. Y termino entonces con el texto donde Omar explica esto último, ¿sí?, y que dice así: cuanto más se asciende en la vida espiritual en sentido religioso, pero también intelectual y volitivo, los actos psíquicos se simplifican
se unifican y armonizan. San Bernardo, que tuvo experiencias místicas, imprime ese sentido místico a todos sus trabajos. Una visión simple: el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa semejanza ha sido destruida por el pecado, pero como es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, si no está de acuerdo con Dios, no está de acuerdo consigo mismo. Entonces debe buscar el camino propio, la realización y unión con Dios, su identidad. Visto así, resulta muy clara la teoría de la libertad, porque la cima de la libertad se encuentra en que cuanto más nos acercamos a Dios, más nos acercamos a nuestra propia plenitud. La vida espiritual es vida del amor. Y ese amor que arranca del amor carnal a sí mismo, crece y se desarrolla hasta llegar al amor perfecto. La prolongación de este amor está en el encuentro con Dios y consigo mismo. Y terminamos entonces con esa frase: si es lo que más quiere nuestro corazón, si nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios, el descansar en Dios nos da la paz definitiva. ¿Sí? Tranquilus Deus tranquillat omnes.